si yo sufrí un choque en auto, tengo la memoria visual, tengo el ruido, todo esto genera un trauma. Ajá. Y estas emociones se plasman. De alguna manera nosotros tenemos una carga transgeneracional. Podemos pensar cómo vivía mi mamá un matrimonio, la maternidad, Claro. la visión sobre los hombres, sobre el trabajo, y cómo era para mi abuela todas esas creencias y todas esas cuestiones. Cada persona vivió algo a su manera y pasó esta información, esta creencia, y desde ahí traemos inconscientemente mandatos, algunas posturas, algunas dinámicas que repetimos. Podemos hacer y equivocarnos una vez y otra vez. Claro. Y se repite la misma historia hasta que podamos aprender. Un domingo que te despertás demasiado temprano y dices, uy, no es domingo. Y vuelvo a dormir, vuelvo a soñar, pero escucho el perro del vecino, el auto que pasa. Claro. Estás consciente pero muy relajado. Y esta es la sensación de cuando estás en estado hipnótico. Bienvenidas a Mamma Mía, un espacio donde los testimonios y las experiencias reales de las mujeres que atravesaron el cáncer de mama abre un camino para conversaciones más profundas, más reales y más integrales. Soy Flavia Ward, soy médica mastóloga, funcional y regenerativa, y hoy me acompaña Graciela Padoin. Ella es psicoanalista, realiza terapias breves de alto impacto y te acompaña de manera amorosa en todo el proceso de sanación. Con ella vamos a abordar cómo las emociones se transforman en síntomas y cómo la historia personal y ancestral deja huellas en el cuerpo. Y sobre todo, cómo podemos recuperar ese nivel de conciencia desde el cual es posible sanar. Estamos acá con Grace en esta charla preciosa, en este ambiente al aire libre. Van a escuchar que hay pájaros, van a escuchar que están los jardineros trabajando, por ahí pasa algún auto, pero aprovechamos esta naturaleza para que nos traiga un poquito de paz y armonía. Bueno, primero, gracias por estar acá, gracias por ser parte de este ciclo. Un poco lo que quiero que me cuentes primero es tu historia, tu camino, cómo fue transitando ese camino y cómo llegaste a lo que haces hoy y explicar un poco, bueno, de qué se trata. Bueno, gracias Flavia por ese espacio, hermoso lo que haces con todo tu equipo médico y los chicos acá detrás de cámaras también. Muchas gracias por ese espacio, por esa oportunidad de llevar un poco de conciencia. ¿No? Exacto. Más allá. Bueno, mi historia empieza que yo a los 15 años, en un viaje de quinceañera en Disney, la dueña de la escuela me ve hablando muy bien y me invita a dar clases en la escuela. Y yo ahí tuve contacto entonces con la programación neurolingüística, que era para entender cómo funciona un segundo idioma en el cerebro, cómo aprendemos mejor. Ah, qué interesante. Y qué bueno. Y eso fue un camino de ida, porque me encantó, y como siempre fui muy curiosa, buscaba entender un poco más de otros tipos de inteligencia. Entonces llegué a la inteligencia emocional, a la inteligencia espiritual y algunas otras. Y siempre fueron tareas o terapias que yo hacía en paralelo de las terapias convencionales. Claro. Yo me desarrollé con otra profesión durante más de 20 años. Soy turismóloga. Mira, ¿y qué hacías? ¿De qué trabajabas? Trabajé en marketing de destinos, viajé el mundo, era consultora, trabajé para distintos destinos de Latinoamérica, países afuera. Y eso también me llevaba a conocer distintas culturas y cómo la gente vive, cómo la gente cree. Claro. Hasta el día de hoy que con mi marido nosotros renovamos votos alrededor del mundo de acuerdo a distintas culturas, y eso es un buceo en tremendo. Cómo vive la gente, cómo cree la gente. Cómo cree las distintas creencias y, a ver, la parte espiritual juega un montón en esto, porque cada sector o cada área o cada país, cada nación tiene como un desarrollo espiritual diferente, súper nutritivo, me imagino. Y especialmente cuando se trata de relaciones, ¿no? Cómo es un matrimonio, cómo funcionan las personas, y eso es lo que siempre me encantó. Soy muy curiosa, y después de 20 años viajando el mundo en el mercado corporativo, quise dedicarme, en vez de desarrollar destinos, a ayudar a las personas a desarrollarse. Entonces, en mis terapias, mis terapeutas me decían, wow, ¿qué hiciste? Claro, porque yo había hecho entonces algo raro, alternativo, distinto, que hoy en día es más común. En las culturas, por ejemplo, más occidentales, es distinto de las
de nuestros amigos asiáticos, claro, que ya la tienen un poco más incorporada. Sí, ya la vienen trabajando hace más tiempo. Entender las energías, Sí, entender la naturaleza. Entonces es algo que esta mezcla de culturas es lo que me llevó a amar y entender a eso que me dedico hoy. Entonces hoy yo trabajo con las técnicas y los abordajes psicoterapéuticos que más me funcionaron a mí. Yo también estudié Reiki, terapias angelicales, otras cuestiones que hoy no las aplico, claro, sin embargo entiendo un poco de astrología, de diseño humano, de otras cosas, pero hoy soy psicoanalista y me dedico a terapias de alto impacto, o sea, son técnicas y abordajes en donde vos conseguís de manera complementaria a lo sí, que ya haces tanto con la medicina convencional como sí, con las terapias, y, con un psicólogo, con psiquiatra, complementar y avanzar en un proceso de transformación. Quiero que hablemos del tema de qué significa que se somatice una emoción, o esto de que las enfermedades o los síntomas pueden llegar a tener una raíz emocional o energética. Vos trabajás mucho con estos temas y vas abordando desde los síntomas físicos que trae, que pueden ser físicos o pueden ser psicológicos, pero cómo eso te lleva más atrás, o sea, más hacia la raíz. ¿Qué significa somatizar? Bueno, la neurociencia nos explica todos los circuitos del dolor y Ajá, del trauma. Y la espiritualidad nos da sentido a todo eso. Todo síntoma, toda enfermedad, en realidad es un llamado, es una señal. ajá, Es una invitación a mirar algo, quizás alguna emoción reprimida, quizás claro, algún trauma, algún dolor que no hemos elaborado anteriormente en el pasado, ya sea desde nuestra historia, nuestra biología, o quizás cuestiones que podemos arrastrar en nuestra memoria celular transgeneracional. ¿Qué claro, quiero decir con eso? Que la psicosomática, muchas personas dicen que has creado un cáncer. Sí, puede ser, porque nosotros, si la materia, vamos a la más pequeña partícula, sí, siempre vamos a encontrar vibración. vibración. El átomo tiene vibración interna, que es la pequeña partícula, digamos, que tenemos en la parte física, materia. Un trauma necesita una representación VACOV, o sea, visual, auditiva, con todos los sentidos. Si yo sufrí un choque en auto, sí, de un accidente de tránsito, tengo la memoria visual, tengo el ruido del choque o de la frenada, la representación del calor, de la sangre que escurre o del vidrio cuando se estalla, cómo sentí eso en mi piel. Entonces, todo esto genera un trauma. Ajá, Y estas emociones se plasman. sí, claro. Y hay muchos estudios que comprueban desde insectos o animales en que, por ejemplo, un perro no se acerca a una determinada región en donde sufrió un choque eléctrico, claro, o para evitar el dolor no pasa por ahí, y que claro, las próximas generaciones tampoco se acercan, aunque de repente haya alimento en ¿Y este eso por lugar. qué sucede? Que lo que sucede en una persona, en este caso estamos hablando de un perro, en las generaciones posteriores tampoco sucede. ¿Cómo se explica desde la neurociencia ese fenómeno? De alguna manera nosotros tenemos una carga transgeneracional. Y para simplificar un poco y no entrar en tantos terminologías técnicas, podemos pensar cómo creía mi mamá, cómo vivía mi mamá un matrimonio, la maternidad, claro, la visión sobre los hombres, sobre el trabajo, y cómo era para mi abuela todas esas creencias y todas esas cuestiones, y para mi bisabuela, y para mis tatarabuelos que vinieron de Italia, que pasaron por cuestiones de guerra, o el desarraigo, cómo fue todo esto. Entonces, cada persona vivió algo a su manera y pasó esta información, esta creencia, y desde ahí traemos inconscientemente mandatos, algunas posturas, algunas dinámicas que repetimos, y que muchas veces son patrones de comportamientos o son hábitos que no nos benefician. Sí, creencias limitantes, o sea, que esto es a través de la vibración, o sea, y justamente hablamos de eso, de la energía de esa vibración que está en lo más profundo de nuestras células y que se hereda, porque la madre y el hijo en el vientre también compartimos esa vibración.
Sí. Más allá de otras cuestiones, en ese momento también es muy fuerte. La epigenética nos muestra, nos comprueba que todo lo que vive la madre en la panza pasa a su bebé. Sí. Entonces, cuando somos apenas un embrión o un feto, ya desde ahí percibimos cómo vivió ese embarazo nuestra madre, si tuvo miedo a las sensaciones. Sí. Es más, de nuestra abuela también, porque las mujeres ya nacemos con todos nuestros óvulos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la panza de mi abuela yo era un óvulo adentro del útero, del ovario de mi mamá. Entonces, de alguna manera yo ya traigo una relación mucho más fuerte de cómo vivió su embarazo, el parto, mi abuela. Y si vamos más allá, ¿cómo pensamos? Podemos pensar, por ejemplo, en cómo vivió mi abuela su sexualidad. Exacto. Cómo era en ese momento cuidarse o no cuidarse para tener hijos desde su creencia religiosa, por ejemplo. Entonces, ¿qué tipo de placer tenía mi abuela? Y entonces quizás esta mentalidad hoy, si yo me permito pensar, reflexionar y traer un poco más de conciencia a cómo estoy yo con mi placer, cómo estoy yo en mis relaciones, o en mi relación como madre o como profesional. Entonces, también pasa desde nuestro ADN, también pasa desde una mentalidad. Existen distintas conciencias, la conciencia colectiva, la conciencia individual. Es muy importante que podamos estar atentos en el momento presente, en conciencia plena, para poder despertar y entender qué es mío y qué es del otro. Claro, qué tiene sentido y qué no tiene más sentido. Porque en definitiva, cuestionar todo. O sea, es ponerse a mirar y cuestionarnos desde nuestro presente. Esto que vos decís, ¿qué tiene sentido y qué no tiene sentido? Claro. Para cada uno de nosotros. Y también entender que todo lo que nos pasa en la vida, una enfermedad, un síntoma, y un síntoma puede ser insomnio o la falta de abundancia o mi percepción sobre algún evento que pasó, que sucedió en mi vida, la sensación de rechazo, de abandono. Síntomas pueden ser lo más variados, no tienen que ser única y exclusivamente una enfermedad. Claro. Pero entender que todo eso que nos pasa está a sentido y está a servicio de la vida. Entonces, si damos sentido desde la espiritualidad, y espiritualidad no tiene que ver con religiosidad, con dogmas. No, ni tiene que ver con estar meditando, o sea, sí tiene que ver con la meditación, pero la espiritualidad es estar en el momento presente, es hacerse consciente. Claro. Y hoy en día la neurociencia o la ciencia ya nos explica los beneficios de las meditaciones. Totalmente, sí. Y de cuestiones que son muy fáciles, muy sencillas, que podemos transformar la química, la biología de uno mismo, o sea, las emociones tienen su fisiología, su química. Entonces, un abrazo, un cariño, un llamado a un ente querido, me libera oxitocina, la hormona del amor, hacer ejercicios físicos, por la importancia del toque. Nosotros somos seres sociales, entonces hay un montón de estrategias que son viables, que son gratis, que las podemos utilizar y practicar todos los días. Y a veces no nos damos cuenta de que tenemos muchísimas herramientas, muchísima información, y no las estamos quizás valorando o poniendo como prioridad en nuestro día a día. Y hay un checklist. Tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, la ciencia del bienestar, que comprueba desde la ciencia, científicamente, por lo menos 8 ítems en un checklist que los tengo en un post-it, en mi espejo, en mi vestidor, porque todos los días me dedico a mirar y decir, hoy no hice mucho de voluntariado, o no hice sonreír al otro. Que son cosas que nos despiertan estas hormonas o estos neurotransmisores que nos dan esta sensación de paz y de bienestar. Correcto. ¿No? Correcto. ¿Cuáles son? Hacer ejercicios, eso te ayuda no apenas a mantenerte más joven, y más adelante todos nosotros vamos a envejecer un día y quiero poder agacharme con las compras del supermercado, abrir una puertita arriba sin causarme una lesión, pero también por las hormonas que nos liberan en el organismo.
encontrar un momento de uno con uno mismo, de paz, de relajación, de meditación. Y si no me gusta meditar, puedo rezar. Y si no tengo una religión, puedo pintar un mandala, respirar, hacer grounding, o sea, colocar los pies en la tierra. Si no vivo en una casa en el campo, no tengo pasto, puedo tener un plantín en mi casa y poner las manos también. Claro. Y de alguna manera entrar en esa sintonía con el aquí y el ahora, y si me estoy lavando las manos, estoy lavando las manos. Si estoy lavando los dientes, no estoy pensando en la cuenta que tengo que pagar, que me olvidé. No, es realmente vivir ese momento. La higiene del sueño, que es súper importante, para que por lo menos 2 horas antes de dormir tengamos distancia de cualquier pantalla, porque esa luz azul que nos emite estimula el cortisol en un momento que debería estar apagándose. Que deberíamos estar entrando en el momento del reposo, de la melatonina, donde se repara el cuerpo, donde las emociones también tienen este momento de quietud y de reafirmar todos estos pensamientos que van sucediendo a 1000 durante el día. Entonces, importante la higiene del sueño. Importantísimo. Desde todo punto de vista. Importantísimo. También podemos hablar de, por ejemplo, actos de bondad. Sí. Ser amable con alguien. Sí. Y cuando ves eso en la calle, sonreímos los tres. El que recibe un agrado, una flor o una gentileza del otro, el que lo aporta, que ofrece, que hace una acción de bien o de voluntariado, y el que está totalmente aparte de esto, afuera, y lo percibe. Sí. Y es apenas un expectante, un espectador en ese momento, y que también disfruta de esa liberación de hormonas, de la felicidad. Y bueno, y son otros 8 ítems, creo que son 8 ítems muy prácticos, que ahora no me acuerdo cuáles. Muy lindo. Bueno, pero ya nos diste como 6, por lo menos. 6 están. Son varios. Pero somos seres sociales, necesitamos el toque, el abrazo. También eso esto libera... fisiológicamente tiene todo un sentido. O sea, la piel es nuestro órgano más grande, es el órgano que nos relaciona con un otro, y es el que tiene la mayor cantidad de receptores de la felicidad, o sea, para transmisión de neurotransmisores de la felicidad, que generan seguridad. Me parece que es súper importante, más allá de la liberación de la oxitocina, un montón de cosas suceden cuando nos abrazamos. Y también pensar en cómo nos nutrimos, ¿no? Sí. Nuestro cerebro no sabe la diferencia entre realidad y ficción. Entonces, si luego antes de dormir estoy discutiendo, estoy preocupada con las cuentas que tengo que pagar, o estoy mirando una película de terror, por eso cuando miramos una serie que es graciosa nos reímos, si es algo más emotivo en una película voy a llorar, y si es una película de terror voy a sentir miedo. Sí, te vas a dormir y empezás a soñar cosas y el sueño se altera, pero más allá del sueño de esa noche, toda la información que vamos metiendo, digamos, en nuestra cabeza, como vos decís, el cerebro no sabe lo que es real y lo que no es real. Y vamos a estar en este modo miedo, lucha y huir. Exactamente, y la huida. Exactamente. Entonces, para salir un poco de este trípode de congelar, de huir o de luchar, es importante estar en el momento presente. Exacto. Y cuanto más de estas actividades, que son muy sencillas, podemos hacer todos los días, y esto es estar enfocado en tu proceso de transformación. Sí. Porque algo podemos hacer y equivocarnos una vez y otra vez. Claro. Y se repite la misma historia hasta que podamos aprender. Claro. Y una vez que tenés acceso a esa información, ¿por qué no implementarla todos los días? Hay que ser muy vigilante de qué estoy haciendo para dejar de culpar al otro o de buscar placer y felicidad afuera, y entender que todo viene desde adentro mío. Exacto. Y que yo puedo aportar, ¿no? Y que el cambio empieza por uno, pero es real eso, no es una frase hecha. El cambio lo generamos nosotros, porque nosotros sabemos a dónde ponemos el foco. Y donde ponemos el foco vamos a generar un cambio, positivo o negativo. Si ponemos un foco en las cosas negativas, nos van a empezar a suceder cosas dentro de esa línea. Y si ponemos tu foco va, tu atención va, eso, la energía expande. Exacto. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que cuestionarme cómo estoy vibrando. Entonces, si yo me desperté de mal humor,
o preocupada o tuve una mala noche de sueño, para que esto no repercuta en cómo va a estar mi funcionamiento físico durante todo el día, puedo usar 2 minutos de mi mañana para hacer un reset y estimular mi nervio vago o un reset de nuestro sistema nervioso. Sí. Entonces, ¿qué puedo hacer? Respirar. Claro. Puedo meditar, puedo hacer algún tipo de movimiento, ya sea bailar un poco, poner una música y simplemente hacer movimientos con el cuerpo, estirar los brazos y soltar, cambiar esta energía. Porque cuando yo me propongo a decir algo, lo tengo que decir con confianza. Exacto. No es apenas leer una afirmación, yo soy suficiente, y la dejo ahí. Si yo no la creo, la tengo que vivenciar. Hay que hacer ese cambio, ese clic, digamos, de entender que la tengo que hacer carne, digamos. La tengo que hacer carne, me encantó. La tengo que hacer carne, o sea, no solamente decirle, bueno, a ver, ¿qué me está queriendo decir esto que estoy leyendo? Yo soy suficiente, ok, yo soy suficiente, pero creerlo, hacerlo carne y vivir de esa manera. Porque ahí podemos hacer el proceso inverso. Vos te creaste un cáncer porque vos y otros médicos siempre preguntan, ¿qué te pasó, ¿no? Antes de tener ese diagnóstico? Sí, claro. Algún trauma. Claro. Y este trauma, ¿qué quiere decir? Que algo generó onda de calor y me impactó y yo plasmé una multiplicación celular de una manera equivocada, por así decirlo, de una manera más simple. El cuerpo tiene sus funciones y, digamos, cada emoción impacta en un centro que va a generar un cambio en un órgano. Entonces, ese trauma va a generar un cambio, depende de la emoción que me generó, todo eso que viví, me va a generar una activación de un núcleo de neuronas, o sea, un núcleo en el cerebro que va a hacer eso que vos estabas diciendo, proliferar células. Correcto. Y podemos hacer entonces el proceso inverso. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Por qué no generar esta onda, ese calor, y entonces transformar este dolor en fuerza? No quiero decir que con una sesión de constelaciones o de hipnosis vamos a borrar todo lo que pasó. No, pero quiero decir que ya no me define, no es una sombra que me domina. Y si la mayor parte del tiempo yo estoy en el piloto automático, mi inconsciente me está manipulando de alguna manera, está dirigiendo el auto, digamos, sí. Y si yo estoy consciente de lo que me está pasando, de lo que no quiero más, de lo que ya no me sirve más y cuestiono, puedo hacer sí el proceso inverso. Y para hacer el proceso inverso son necesarias un protocolo de sesiones, por ejemplo, en donde podemos resignificar alguna creencia limitante. ¿Qué quiere decir? Dar una nueva visión, una mirada desde otro lugar y darnos la oportunidad de empezar a aprender sobre algo de una manera distinta. También desensibilizar, porque también se utiliza hipnosis clínica con, por ejemplo, dentistas o médicos que van a cirujanos para disminuir la sensación de dolor, pero también se puede desensibilizar un trauma. ¿Qué quiere decir? Que eso ya no es algo tan grande que me impacta y que tengo una fobia. Chiquitito. Lo hago chiquito, es parte de mi historia, de mi vida, pero está ahí. Sí, le doy un lugar porque sucedió y porque no hay que sacarle el lugar que tiene, pero le pongo un espacio más chiquitito dentro de lo que es mi existencia, digamos, mi vida. Y la inteligencia emocional sí. también nos cuenta que científicamente yo no puedo muchas veces decidir cómo me voy a sentir, porque la vida me sorprende con cosas lindas y con cosas no tan fáciles. Y entonces a esas cuestiones, especialmente las más difíciles y traumáticas, puedo decidir cuánto tiempo esta sensación me va a durar. Si esto me domina o si yo puedo controlar y decir, para. Tengo que entender cómo reaccionar mejor y no apretar siempre este mismo gatillo. Claro. Y si se dispara, entender que yo estoy al mando. Gestionarlo. O sea, entender que las emociones y las reacciones. Exacto. Porque uno tiene ese patrón de comportamiento. No lo vamos a borrar de un día para el otro. Pero cada vez, por lo menos en mi experiencia, lo que yo viví a través de los trabajos y las sesiones que tuve, fue que uno lo que hace es, te das cuenta antes y ya no dura tanto esa emoción o esa respuesta. Enseguida respondes porque es tu patrón, respondes y dices, pará, lo tengo que frenar. Entonces lo estás gestionando hasta que lo vas desensibilizando y lo vas liberando. Y transformando. Y transformando en algo diferente.
Porque la realidad es que todas estas vibraciones de las que estamos hablando y que impactan, así como hablamos que negativamente impactan en la génesis, en la proliferación de unas células y poder generar una enfermedad, de la misma manera, nuestras células, nuestra biología, tiene toda la información para sanar. Y hay que activar eso, pero eso se activa, nosotros desde la medicina lo podemos acompañar, lo podemos potenciar, pero se activa desde la conciencia, no se activa desde otro lugar porque la raíz está ahí. Entonces, llegar a ser coherente un síntoma y entender para qué llegó esto a mi vida, creo que es la base de la autosanación, de empezar a sanar. Y en eso, obviamente, todo lo que vos trabajás tiene un peso importante. Estabas hablando que, bueno, trabajabas con constelaciones, con hipnosis. ¿Qué otras herramientas utilizabas? O si querías profundizar en alguna de las que ya habías nombrado. Tengo la base psicoanalista, pero trabajo con herramientas de alto impacto. Entonces, quiere decir que yo te acompaño, pero no reemplazo todo lo que venís haciendo, ya sea con un terapeuta convencional o con medicación, con fármacos. Claro. Es complementario. Y me encanta cuando vienen los clientes y vienen derivados muchas veces, ¿no? Sus pacientes, a veces son un pre o un post quirúrgico y me dicen, quiero mejorar mi calidad de vida y mi bienestar, porque no quiero depender toda la vida, ya sea de una medicación psiquiátrica, o quiero que me funcione mejor lo que me va a pasar en el centro quirúrgico mañana. Claro. Y tengo casos divinos, así como tengo personas que me buscaron porque querían quedarse embarazadas, algunas pudieron, otras no, depende mucho de cada persona, de cada sistema familiar, pero también tengo casos divinos de personas que ya estaban desengañadas por sus médicos o que una persona muy joven tenía que hacerse por miomas y complicaciones, tenía que hacerse una cirugía y sacarse el útero, y pudimos hacer una sanación del linaje femenino a través de constelaciones y algunas reprogramaciones en hipnosis también de acompañamiento posterior, y que pudo mantener su útero intacto, entonces va a poder tener la posibilidad de ser madre quizás algún día. Entonces, depende mucho de caso a caso, y quizás esta es la pregunta, ¿no? ¿Por qué a veces una cirugía de mamas a mí me salió bárbaro y a otra persona no? Porque no somos apenas la materia, somos un cuerpo que posee un cerebro. ¿Y dónde está la mente? ¿Dónde está ese consciente? Y yo trabajo desde ahí. Entonces yo soy esa vocecita que dice, bueno, me chocaron el auto, te quiero matar, pero no puedo matar, no es que lo voy a hacer. Yo soy esa vocecita también de la conciencia. Claro. Entonces, desde trabajar esta conciencia hasta las emociones y una gestión emocional, y poder desde ahí vibrar distinto. Como vos decías, si yo estoy vibrando negativo, estoy de mal humor, quizás me encuentre con muchas dificultades ese día, pero si yo puedo cambiar y vibrar más alto en amor, en gratitud, en alegría, me voy a encontrar con cosas más fáciles. Entonces no quiere decir que una persona tiene más o menos suerte, pero quizás que está mejor preparada para algunas cuestiones. Y dentro de herramientas, trabajo con múltiples, con todas las que me hicieron grandes saltos de transformación en mi propia vida, porque durante 20 años me dediqué a algo y después hice una transición de carrera porque me hacía mucho más sentido todo eso que había estudiado, investigado. O sea, yo hice hipnosis, reborn, un montón de otras cosas, y lo que me hizo más sentido me dediqué a estudiar y practicar. Entonces hoy yo actúo mucho con constelaciones familiares sistémicas, que no quiere decir apenas terapia de familia, ¿no? Todos somos sistemas, porque nuestro cuerpo es hecho de muchos sistemas y todas nuestras relaciones también son sistemas. Yo actúo en un rol como amiga, como madre, como hija, como pariente, como miembro familiar, como pareja, y son roles distintos. Y es importante desde la inteligencia sistémica ordenar, equilibrar e incluir algunas cuestiones. Desde una mirada del lenguaje corporal o de la biodecodificación, biodecodage, hay muchas nomenclaturas, miramos los síntomas y cada parte del cuerpo y características físicas, qué representación esto tiene, que tampoco es tenés dolor de garganta porque estás tragando sapos. Nunca es lineal, si bien hay órganos que se relacionan con ciertos conflictos o ciertos temas,
nunca es lineal y nunca es un solo abordaje, digamos. Somos sistemas, vos lo dijiste. Hay que considerar, bueno, las constelaciones sistémicas nos muestran mucho el origen de cada cuestión. Es muy interesante cuando a veces pensamos que puede seguir por ese camino y cuando abrimos el campo se muestra algo completamente diferente. Claro. Y después hacemos una continuidad, un seguimiento, un acompañamiento, si es necesario, con sesiones de programación neurolingüística y hipnosis clínica. Yo no trabajo con la hipnosis de palco, de show, que comes una cebolla pensando que es una manzana, no es eso. Explica un poco eso que es la hipnosis clínica, porque la gente tiene, cuando yo en el consultorio planteo trabajar en conjunto con vos y trabajar con hipnosis, me abren los ojos, lo primero que hacen es abrirme los ojos, ¿qué es eso? No, pero me da miedo. Ay, qué miedo me da. Entonces, explica un poco para que la gente entienda de qué se trata la hipnosis clínica. Todos nosotros estamos en estado hipnótico en algún momento del día. Todos hacemos hiperfoco, a veces estás en el celular o en la computadora y no escuchás el timbre. Este es un estado hipnótico. Nada más es que este momento de un domingo que te despertás demasiado temprano y dices, uy, no, es domingo. Y vuelvo a dormir, vuelvo a soñar, pero escucho el perro del vecino, el auto que pasa. Claro. Es como que estás ahí, estás consciente pero muy relajado. Y esta es la sensación de cuando estás en estado hipnótico. Estamos en esas ondas teta, que están los niños de 0 a 7 años, por eso son tan esponja y aprenden tanto mirando. Y están en su mundo. Que uno por ahí les habla y dice, ¿este nene no me escucha? No, están metidos en su mundo. Y también estamos nosotros a la mañana y a la noche, en ese estado de ondas teta. Por eso hay tantos cursos de idiomas para hacer durmiendo y escuchando, o tanto se habla de la manifestación o de las afirmaciones para hacer también antes de dormir o a la mañana. Y si quieren les paso un ejercicio. Me encantaría. Por ahí lo podemos hacer al final. ¿Qué te parece? Dale. Pero les doy un tip, una práctica que pueden hacer. Si tienen una pregunta o una duda o alguna cuestión que no están entendiendo, algún conflicto por lo que están pasando, pueden hacer una práctica de programación neurolingüística que es, antes de dormir, aprovechando las ondas teta, hice la higiene del sueño, no estoy con pantallas, no estoy discutiendo 2 horas antes, entonces hago una respiración, un relajo, medito. Última cosa antes de acostarme, un sorbito de agua. Y me hago esta pregunta, ¿qué me estoy perdiendo acá? ¿Qué es lo que este conflicto o este síntoma me quiere traer? ¿Cuál es la información que me viene a traer? ¿O qué decisión tengo que tomar en este momento? Tomo el sorbito de agua, lo dejo ahí en la mesita de luz, me duermo. Al día siguiente, primera cosa, me siento en el mismo lugar, tomo un sorbito de agua y tranquilamente sigo mi rutina. Me voy a lavar los dientes, hacer lo que tenga que hacer, pero sin aumentar tanto las revoluciones. Y permito que alguna información me llegue. Este es estar en el momento presente y permitirse escuchar tu intuición también. Porque en la programación neurolingüística... Eso se hace repetidamente, porque, a ver, aclaremos que por ahí el primer día que uno lo hace, no sale esto. La neuroplasticidad no es de un día para el otro, es como una rutina, es un hábito que se va generando y que por ahí el primer día que lo hacemos no pasa nada y no sale nada y no baja ninguna información, pero nos vamos acostumbrando y le vamos dando esta información a nuestra conciencia de que es un espacio donde puede actuar, donde está abierto para que actúe. Y el sorbito de agua, que vos lo dijiste en todo el relato, tiene muchísima importancia. Primero porque a través del agua fluye nuestra información. Y el agua es la base de toda la vibración de todo el universo. Entonces, a través del agua fluye la información. Y si ese sorbito de agua vos le agregás una pizca de sal marina, la información fluye con mayor naturalidad. Entonces, es ese... y te estás riendo porque la sal marina la estás padeciendo. No la estoy padeciendo. Al principio era como que raro tomar agua salada. Sí, agua con sal. Pero ya estoy súper acostumbrada y veo que estoy mejor hidratada. Tenés mayor rapidez mental, da más foco. Pero bueno, tiene que ver con esto, tiene que ver con que el mineralizar un agua hace que
la información fluya más rápido en los procesos biológicos y fluye más rápido cuando estamos haciendo estos ejercicios de manifestación o de estados de conciencia. Sirve como un ancla. Es un ancla. Porque nosotros ponemos como un botoncito, Sí. un chip de hago la pregunta, quiero esta respuesta. Claro. Entonces me doy comandos. Claro. Esto es. Y en la hipnosis lo que hacemos es, desde un nivel de relajación muy profunda, Sí. cuando bajamos un poco el tono de nuestro senso crítico, de la vergüenza, del miedo, Claro. y entonces puedo acceder a otros niveles de conciencia, y ahí es donde nuestra información puede transformar un camino. Y cada camino neural que transformamos, damos un nuevo significado, o quiero entender de manera diferente, o quiero traer una información nueva, la tengo que reforzar, porque Claro. viví toda la vida actuando de determinada manera y tengo que aprender que este es mi estándar. Y entonces por eso está la repetición, Exacto. como bien decías vos. Claro. Entonces, al principio tengo que dar esos comandos para que mi cuerpo entienda y acceda a estos nuevos niveles de conciencia. Entonces, con la programación neurolingüística y con la hipnosis es relajación profunda, y a través del lenguaje llevo una información que para mí ahora es más benéfica, es prioritaria. Claro. Entonces, este es el comando que doy a mi cuerpo y a mi mente. Y es necesario entrar... No hace falta tener la fobia, Claro, el miedo, no exacto. quiero más seguir fumando, o también quiero creer, mejorar mi autoestima, hablar mejor en público, o también pasar mejor por una transición de un tiempo doloroso que es una enfermedad como el cáncer, Claro. por ejemplo. Y hablando de eso, de cáncer de mama, ¿tenés algún ejemplo de algún cliente paciente o específicamente cuáles pueden ser los campos de acción en una mujer que está transitando un cáncer de mama? Yo siempre digo que, bueno, primero que he tenido la oportunidad de trabajar con personas pre y post quirúrgico, y también mujeres que están acompañando a sus mamás, y algunas que acompañaron a sus maridos, porque también el cáncer de mama puede ser activado en hombres, ¿no? Por supuesto, sí. Cada historia es una historia distinta, entonces desde las constelaciones a veces podemos ver la raíz de algunas cuestiones emocionales que pueden estar ayudándote a vibrar en esto. Y mucho trabajamos con, primero, acceder a esa información de mi cuerpo y entender el por qué, el para qué, no el por qué, sino el para qué. ¿Para qué aparece ¿Qué me vino a traer de información Exacto. este cáncer? Porque es muy doloroso, es muy quizás difícil o cuesta al principio que yo pueda ayudar a una persona a entender que es importante aceptar, rendirse, agradecer, a sentir, sí, incluir un cáncer. Sí. Es muy doloroso, como también es un abuso o un evento de un abandono, por ejemplo. Y en todos esos casos, ya sea la humillación, ya sea cualquiera de nuestras heridas, o un síntoma y un diagnóstico tan difícil como este, sí. Y a veces es un hijo que está pasando por una situación así, claro. que he acompañado casos. Claro. Acompaño esos procesos en poder incluir, poder entender que el síntoma es un aliado, que el síntoma no es un enemigo y que me trae un llamado, una señal. Claro. Me está mostrando algo que me estoy perdiendo, algo claro. que tengo que hacer foco. Y traer a la luz esa información es lo que puede hacer con que esa transición del proceso terapéutico, del proceso de cura, de sanación y del postquirúrgico sea más fácil, sea más llevadero. Yo he acompañado personas con otros tipos de cáncer también que han salido de una manera digna de este lugar y que han podido transformar sus vidas. Transmutar ese sentimiento de desesperación, de miedo, de angustia, de no saber qué va a pasar en el futuro, transmutarlo a algo que, como vos decís, es trascender esa situación hacia algo mejor y al entender que todo viene para algo. Claro. Todo tiene un sentido.
Y la hipnosis la hipnosis nos da la oportunidad de bajar la sensibilidad al dolor, por ejemplo, en un tratamiento, o también de cambio de creencias. Entonces, si yo antes pensaba, bueno, acá me entrego y me voy a morir, puedo cambiar esta creencia y entonces llegar más fuerte desde una otra postura interna, de un cambio interno, a un procedimiento quirúrgico, por ejemplo. Puedo ayudar a transitar la ansiedad que te puede generar tener un diagnóstico como este. Entonces son distintos aspectos que podemos trabajar y abordar. Son estrategias que están disponibles y que cada uno le va a dar sentido a lo que es necesario para esta persona. Te cuento que desde el consultorio, eso que vos hablás, se ve un montón, que cuando vienen las mujeres o los pacientes que están trabajando, que están atravesando una enfermedad y están trabajando en todo lo que tiene que ver con sus emociones, hacen consciente el para qué apareció todo esto, los resultados en los tratamientos son mucho más efectivos, son mucho más rápidos, atraviesan mucho mejor los tratamientos en sí, o sea, una quimioterapia, una radioterapia, una cirugía, esto que vos hablabas de trabajar el pre y el post, y la realidad es que uno ve resultados mucho más sostenibles en el tiempo, más rápidos y mejores. Y bueno, no solamente obviamente para lo que es una enfermedad como el cáncer, hay otras cuestiones que atravesamos, como la menopausia, donde también el trabajar la gestión de las emociones hace que los síntomas sean mucho menos marcados. De hecho, se percibe que, bueno, todas las mujeres vamos a entrar en menopausia en algún momento de la vida. Sí, claro. Y se percibe que voy a tener tantos más síntomas cuanto más cuestiones aún tengo que elaborar con mamá y con las mujeres de la familia. Qué interesante eso. Que se percibe que cuanto más consciente sos, cuanto más has trabajado y desde un lugar de amor, que creo que esa es la perspectiva diferente de esas terapias alternativas, holísticas, integrativas. Sí, donde entra la espiritualidad. A formar parte. Que nos da no es un acompañamiento no te acompaña en el dolor, en la bronca. Es una mirada más desde el amor. Y cuando vibramos en amor, no podemos vibrar tan bajo, tan negativo. No. Y nos es sale, incompatible, digamos. Y nos sale algo mejor. Sí. Y entonces desde ahí el dolor es más chiquito. Mira, te propongo, si querés, hagamos un ejercicio práctico que habíamos hablado antes, un ejercicio que les pueda quedar como herramienta de estas hermosas herramientas que siempre ofreces, y después un mensaje final. Muy bien. Bueno, les invito entonces a que se sienten en una posición cómoda. Vamos a hacer un ejercicio de mindfulness, de atención plena. Bien. Y en una posición cómoda, cierro los ojos. Nos permitimos cerrar los ojos, mirar hacia adentro, entender que necesito 2 minutos para hacer ese reset de mi sistema nervioso. Entonces vamos a hacer una respiración en 4 tiempos. Vamos a inhalar por nariz, contando hasta 4. Retengo los pulmones llenos, contando hasta 4. Suelto el aire por nariz y boca, contando hasta 4. Y me quedo en este vacío, contando hasta 4. Y otra vez más, inhalo, retengo, exhalo y retengo. Y en la próxima inhalación vamos a introducir el mantra, que son 3 palabritas. Gratitud, amor, alegría. Gratitud, amor, alegría. Gratitud, amor, alegría. Y con una inhalación profunda, dibujo una sonrisa en la cara y amorosamente puedo abrir los ojos. Ay, gracias. ¿Cómo se sintió el Hermoso, antes y el después? Hermoso.
baja 1000 revoluciones. Y es impresionante porque no te lleva más de 2 minutos. No. Y yo cuando hago esa respiración en 4 tiempos aprovecho para hacer el Kegel, ¿no? El ejercicio de piso pélvico, porque entonces ya que estamos... Sostengo. Mejoramos la incontinencia urinaria, Me encanta, chicas, por favor. 2 en 1. Claro que la doctora Flavia ofrece muchos otros tratamientos con láser y con tantas otras tecnologías, pero el ejercicio del piso pélvico siempre es fortalece. Es fundamental y eso se puede hacer en cualquier momento. Mira, en una respiración lo aprovechamos. Bueno, queremos escuchar tu mensaje final. Bueno, mi mensaje final es una invitación a mirar a todos nuestros conflictos, dolores, todos los traumas, todos los síntomas y enfermedades con amor. Incluirlos, aceptarlos, agradecer por esa información que te trajo, como un regalo del universo, como una señal, como un llamado a una reflexión. ¿A qué tengo que ver acá? ¿Qué estoy haciendo con eso? Para entender que en realidad son señales y tenemos que estar atentos a estas señales para poder transitar el dolor de una manera más digna, como decía, y transformar el dolor en fuerza, darle sentido a ese disconfort que tenemos. Y un sacudón, porque estamos hablando de alto impacto, es que si aún nos resistimos y no estamos listos para abrirnos a una mirada diferente, a buscar realmente la solución, quizás aún no sufrimos lo suficiente. Y el cuerpo va a volver a hablar. Y el cuerpo habla. Bueno, gracias. Un placer enorme tenerte. La verdad que es un lujo trabajar con vos día a día. Gracias, Fla. Muchísimas gracias. Un placer siempre.